Y estamos aquí con nuestro columnista, el gran Guillermo Escudero, psicólogo y diputado provincial por Unidad Ciudadana. Vos sabés que teníamos un tema previsto para hoy, pero a nosotros nos gusta andar en las corridas, nos gusta hacer lío y demás, y lo atajamos. Y le dijimos, Guillermo, ¿viste el discurso de Macri hoy a los jubilados? Entonces me dijo, vi algo, no mucho. Lo que hicimos fue algo de último momento y cambiar, hablar de algo actual, porque sinceramente me parece algo muy grave. Acá Emanuel, si estuviese acá en el piso, diría los asesores. El problema lo tienen los asesores. El problema sí es de los asesores, pero también el problema es de él, porque no puede decir con la tragedia que sucedió ayer en un colegio y que estuvo a punto de ser masacre, porque si pasaba 25 minutos después, cuando entraban los chicos, eso era una masacre. No puede decir que los jubilados con los préstamos pueden arreglar su escape de gas. Guille, buenos días. Bueno, la verdad que es una situación, más allá de mi pertenencia política, oposición al gobierno, uno espera que el presidente esté a la altura de las circunstancias, y obviamente tenemos muchísimas diferencias, pero una cosa sí es doblemente dolorosa. Es muy doloroso lo que pasó ayer, y es muy doloroso escuchar al presidente, ni habiendo transcurrido 24 horas, referirse y traer a colación una situación como esta. Me parece que realmente el sentimiento es de tristeza. No es un hecho menor que la gobernadora también estaba presente ahí. Ahora vamos a analizar bien el video, vamos a ver las distintas caras y demás, y vamos a hacerlo bien puntilloso, ya que, bueno, es algo de último momento, pero no es menor este dato. Creo que acá la palabra que queda justa es falta de tacto. Es la frase que va. Pero si les parece, vamos a ver el video, así lo analizamos bien. Volver a compartir con ustedes que vuelven los préstamos ANSES, porque realmente ha sido una herramienta muy buena. Recién hablábamos con ustedes de lo que fue para ustedes dos los préstamos ANSES, ¿no? Para arreglar esa habitación que tenemos problemita, o un escape de gas como le pasó a la vecina, o completar el fondo de la casa. Bueno, vuelven los préstamos ANSES, es una buena noticia. ¿Arreglan la habitación o el escape de gas? Guillermo, todo tuyo. Bueno, en principio uno puede pensar y quedarse con una cuestión de falta de tacto. A mí me parece que uno cuando habla, y nosotros un poco acá lo que tratamos de hacer es analizar el discurso, no solamente lo dicho, sino tratando de, fundamentalmente, corrijo, a partir de lo dicho, empezar a analizar y empezar a desanudar algunas cuestiones. Que el presidente haya hecho un anuncio en horas después de lo acontecido el día de ayer, también hay que analizarlo, ¿no? En el marco de, ¿era un momento para hacer este tipo de anuncios? Es cierto que uno tiene una agenda, y el presidente tiene una agenda, la gobernadora tiene una agenda, y bueno, todos tenemos una agenda. Quizás también querés contrarrestar las malas noticias con buenas. Viste, como capaz que el préstamo termina siendo una buena noticia, pero... Claro, entonces, el primer punto que yo, en esta cuestión que es sumamente actual, con un tema muy traumático, y este cambio que anunciaba Rosario, lo primero que pienso es, ¿era el momento para hacer un anuncio? ¿Era el momento para mantener la agenda? ¿O era un momento para mostrarte solidario frente a un hecho, vuelvo a decir, muy doloroso? A mí me parece que sí. Si yo hubiese, en esta idea de asesorar, se ha dicho, no es momento de hacerlo. Y también uno puede pensar, bueno, se llevaba adelante, se hacía, ¿era necesario transmitirlo? ¿Era necesario ocupar la agenda de los medios con un anuncio?
Ahí me parece que nuevamente vemos esta lógica de este bombardeo permanente, ¿no? De que una noticia se tapa con otra noticia. Y justamente hay situaciones dolorosas que hay que transitarlas. Y a mí me parece que uno debe generar las condiciones para acompañar a veces situaciones de dolor que tienen que ver con el silencio, ¿no? Me parece que la actitud del silencio y de acompañar son las dos situaciones frente a la pérdida, que en este caso una pérdida de dos personas que trabajaban en una escuela, y que desde el Estado me parece que eran las dos acciones, ¿no? La de acompañar con el silencio. Esto no se produce. Ahora, dicho esto, aparece lo otro que es tremendo, ¿no? Ejemplificar esta presentación con un hecho que tiene una connotación directa con la situación traumática, roza con lo perverso, ¿no? Decíamos en su momento, ¿no? El discurso perverso, y me parece que más allá de la falta de tacto se cuela algo que no es la primera vez que vemos que frente a una situación como esta la respuesta nos deja, porque esto ni siquiera ya es un acto fallido. Te iba a decir, si era un acto fallido o era el inconsciente. claro, no lo pensó, metió un ejemplo y le quedó, y bueno, pero sos presidente, tenés que hacerte cargo de esto. eso. Lo que está indicando es que no le importa, digo, no se hubiese hecho el acto, no se hubiese transmitido el acto, y mucho menos, O no estaba maneja en una esfera donde esas cuestiones así no le llegaron ayer las noticias. pero analicemos la importancia que uno le da a los acontecimientos, y en este caso el presidente tiene que hacerlo, ¿no? Sí. Digo, yo no quiero ser un comentarista de esa situación. Quiero, digamos, analizar el hecho puntual. Una situación de duelo nacional, prácticamente, ¿no? A todos, más allá de si somos de un partido o de otro. De conmoción, de un momento en el cual hubiese sido cualquier colegio, teniendo en cuenta el estado que están los colegios, la situación de los colegios, que hay para docente, que está todo mal. Lo que fue, y sobre todo lo que pudo haber sido. 300 nenes volando por el aire, o sea, es una locura. En cualquier lado, en cualquier colegio pudo haber pasado. Y no se puede partidizar la tragedia. Tal cual. Claro. ¿No? Esto es una cosa que nos roza a todos. No podemos partidizar la tragedia. Entonces, frente a una situación de extrema conmoción a todos, yo creo que el silencio, como decía hoy, y el acompañamiento en silencio es la acción. Entonces, acá hay tres elementos que tienen que ver en qué lugar uno ubica hechos importantes de la vida. Y vuelvo a decir, el acto, la transmisión y la referencia al gas a mí me dan la idea de que ninguna de las situaciones que se vieron ayer, desde la respuesta espontánea de docentes, desde muestras de acompañamiento, bueno, nada de eso interfirió la agenda que hoy estaba establecida, y eso me parece que es un hecho absolutamente grave. ¿Se puede analizar algo más de todo esto? Porque tengamos en cuenta que ahí estaba la gobernadora Vidal, pero lo que se ve es que ella estaba en la primera fila, detrás, digamos, de Macri, y ella, como se suele ver en todos los actos, cuando están otras personas y ella es público, interactúa con los vecinos, con los jubilados que tenía al lado, y había una señora que tenía un bebé en brazos, y simplemente justo en ese momento se pone a sonreír y va y juega con el bebé, como que no tiene mucho en cuenta lo que está sucediendo, lo que se está diciendo. Sí, primero digo, como para ampliar la cuestión, no es falta de tacto. Desde el análisis que uno hace, aparece como, bueno, ¿le falló esto? No es falta de tacto. Ahí hay toda una construcción que tiene que ver con
desmentir, si se quiere, no porque el hecho no se haya producido, ni porque si le preguntamos al presidente lo niegue, pero es la puesta en escena, es una desmentida del hecho del día de ayer. Esto a veces funciona frente a situaciones de dolor o a veces situaciones que tienen que ver con lesiones físicas, ¿no? de pérdida de algún miembro, ¿no? Como que aparece una construcción en donde se desmiente esa pérdida, se desmiente ese problema y se genera una situación que tiene que ver con la fantasía, ¿no? Es como un producto para que esa pérdida no se produzca simbólicamente. Y en este caso creo que el presidente, de una manera absolutamente errónea y que responde, digamos, a otros elementos también, hace una puesta en escena hoy que es como decir, bueno, acá no pasó nada, se desmiente esa situación y hablamos de esto. Pero cae en la trampa porque su propio discurso trae un elemento que lo conecta. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. ¿No? Entonces ahí hay una cuestión que revela la intencionalidad de lo que se hizo hoy, porque de algún modo, ¿no? Fíjense, si hacemos el recorrido, cómo de algún modo aquello que se quería tapar aparece de una manera trágica absolutamente. ¿Se entiende, no? Sí, por eso yo iba al acto fallido. En su construcción le falló algo y le disparó eso, que ahí lo tomo yo como un acto fallido. Me lo imagino como una situación de los Simpsons, ¿viste? De Homero diciendo, no digas lo del gas, no digas lo del gas, no digas lo del gas, y decir lo del gas. Y por eso lo tomaba como un acto fallido. Yo digo, se le escapó la tortuga, donde si lo armó así, doblemente falso. Se cuela algo en el relato, en el discurso, que era justamente lo que se quería tapar. Porque hasta queda desubicado eso. Fíjate que si lo sacabas, esa frase, no era a los jubilados que arreglen la casa, sí, que arreglen la habitación, que le compren juguetes a los nietos, que se vayan de vacaciones. No, yo igual, más allá de si pasó o no lo de ayer, ¿no? Ya decir arreglen el escape de gas, o sea, habla de una precariedad y una sí, como cuestión que están muy mal, muy colgados del hilo. Pero creo que pasa por lo que le recomendaron que no diga, no hables no del gas, digas eso y vas y va y hablas del gas. Con lo cual, ahora me lleva a pensar y esto es una suposición, ¿no? Es incomprobable lo que voy a decir, pero me lleva a pensar si realmente estaba en agenda el acto de hoy. Bueno, yo creo que sí, de lo contrario fue otra bomba de humo. Es decir, pongamos algo para tapar lo de ayer. Es doblemente falta. Digo, por eso aclaro, es incomprobable en términos de saber si esto fue así o no. Lo que sí creo es que, por lo que recién analizábamos, había una intencionalidad muy manifiesta y que el discurso del presidente refleja que había que hablar de otra cosa, ¿no? Y cómo la palabra gas y la pérdida de gas se mete en la discusión. Es muy complicado, Guillermo, tener en cuenta también lo digo como comunicadora, lo digo como conductora, lo digo como responsable de lo que digo, de lo que pienso y de lo que comunico, sobre todo. El hecho después del blindaje que se realizó, estuve viendo... Claro, esa parte no la vi, pero... Te comentaba un poco sí. Así de lo que decía, son muy pocos los medios que después... Infobae hizo la transmisión en vivo y después editó esa parte para que no quede registro. Obviamente se filtró. Por otra parte, fue la única manera que teníamos... Yo venía en el auto, bueno, Guillermo venía para acá caminando, o sea, todos veníamos acá diciendo esto, diciendo, imposible que haya sido hoy. Imposible, no hay manera. Y me dijeron, hicieron una transmisión en vivo por Infobae, lo vi en el momento, estaba en vivo. Entonces, ahí corroborás que sí fue hoy, que sí cometieron este inmundo y grosero error, y después que los grandes medios lo editan y lo tapan. Claro. Entonces, justo lo veníamos hablando con otros colegas, si los medios que quizás no somos, no diría grandes, pero no somos enormes como Clarín, La Nación, Página 12,
lo callan, desde abajo, las 1000 voces de abajo o del medio tienen que salir a contar todo esto, porque es grave. Es grave, no es que con una pauta nos callan a todos, no. Y ellos se callan, y esto es grave. Te diría que hasta me suena perverso, me suena... Yo estas cosas no puedo defenderlas. Es imposible defender este tipo de cosas, no se puede, simplemente. Y esto tiene que ver un poco con la sensibilidad, ¿no? Creo que cuando perdemos de vista, lo hablábamos creo que hace dos viernes atrás, que no tiene nada de malo reconocer que uno se equivoca y reconocer cuando uno comete un error, y que a veces este frenesí nos pone en un lugar de tener que dar respuestas siempre favorables a uno en cualquier situación. Y yo creo que eso es algo que nos hace falta, ¿no? Y a veces cuando uno comete un error, lo tiene que, digamos, que reconocer. Entonces, trasladado esto a lo que plantea Rosario, si se cometió un error, los medios tienen la obligación de tener que reflejarlo, ¿no? Y cuestiones que a veces uno puede pensar en qué es lo que sostiene que, por ejemplo, se haya editado esa parte en algunos medios. Bueno, es como un tercer momento, ¿no? Esa es la peor parte. Es un tercer momento. El primer momento de esta secuencia muy triste para nosotros es lo que pasó ayer, ¿no? El segundo momento de lo que estamos hablando es lo que dijo el presidente. Y el tercer momento es la edición para esconder lo que el presidente dijo. Entonces, me parece que eso nos tiene que hacer reflexionar, porque justamente si no perdemos sensibilidad, la sensibilidad frente a un montón de situaciones que a toda la clase dirigente, digamos, yo soy diputado y obviamente que si bien acá hacemos foco en mi profesión, uno no puede correrse de esa responsabilidad, pero la gente espera de nosotros sensibilidad frente a los distintos problemas. Y lo que queremos es justamente eso, ¿no? Que no se pierda la sensibilidad frente al dolor. Vos sabés que yo ayer veía un video en las redes de la mujer del hombre que falleció ayer en Moreno, y les decía: basta de la herencia recibida, más claro, que herencia recibida, empiecen a hacer algo ustedes, dejen de mandarnos a hacer millones de formularios, llenar formularios, esto se tendría que haber arreglado. Acá vinieron ayer a tratar de arreglarlo, no lo arreglaron, hicieron, mi marido se murió por esto. Digo, basta de trámites burocráticos y todas las boludeces. Los pibes se cagan de hambre, los pibes tienen hambre, tienen frío, y te hablaba de una cuestión de basta de pegarse a la política, somos todos iguales, hagan algo. Entonces cuando vos ves ese tipo de cosas decís, loco, basta. No importa si un intendente, si vos sos oposición siendo intendente, no importa, loco, da el ejemplo siendo gobierno. Acá somos todos iguales. Yo siempre, es algo que me indigna de la política y al mismo tiempo me enoja, me genera muchos sentimientos. Esa cuestión de que pasó por ser de otro color, bueno, pasó inclusive con Cristina, con Scioli y demás, que eran del mismo color y todo lo demás, y por una pelea interna no te paso plata, no hago esto, no lo hago otro. Basta, loco, acá los que sufren es el pueblo, lo que sufre es la gente. Estas personas que se están cagando, muriendo, loco. Es algo que yo no voy a entender nunca. Eso que decís tiene que ser motivo de un estudio, de una próxima columna, ¿no? Estas disidencias, estas tensiones a veces incomprensibles de cómo se resuelve esto que vos decías, ¿no? Entre Cristina y Scioli. Hablábamos hace un ratito, ¿no? En campaña lo de Aníbal con Julián. Acá en La Plata también hemos tenido ejemplo entre Pablo y Florencia. O sea, cuestiones de ver, eso es interesante y lo vamos a dejar para una próxima
columna, ¿no? Estoy recordando, a Obama le pasó con un estado que tuvo un huracán que no era del color de él, y sin embargo fue hasta allá. No importa si quiso hacerlo o no, es como que correspondía, voy y me apersono en ese lugar donde ocurrió la tragedia. Sí. Acá, ¿por qué no hacen lo mismo, no? Como dice ella, dejen de lado el color político y vayan y acudan. Votemos esta ley. A mí, una vez, el concejal, actual concejal y en ese momento también, Irurueta, tuvimos unas reuniones por estudiantes cuando yo era jefa de prensa, y tuvimos que ir a un restaurante a tomar un café, a hacer una reunión, y en ese lugar no se podía entrar porque él estaba con silla de ruedas. Entonces le digo, vos siendo concejal, nunca hiciste nada, nunca presentaste nada. Sí presenté, no es santo de mi devoción Irurueta porque la verdad deja mucho que desear, pero sí presenté, pero como en ese momento no éramos mayoría, me lo cajonearon. No sé si es verdad, no sé si es mentira y demás, pero me quedó completamente, esto me lo dijo Sí. hace 8 años, ponele, pero mira cómo me quedó registrado diciendo, loco, Que en contraposición lo hablamos acá. es obligar a que Claro. pongan rampas, es obligar, Claro. me pasa ahora con el cochecito, o sea, son cosas básicas. Lo hablamos acá con alguien que, bueno, menos mal que Michetti llegó al Senado allá y entonces hubo rampas por todos lados. ¿Viste? Cuando necesitas que pase, para eso los discapacitados estaban pidiendo hace años. Entonces de pronto toca una vicepresidenta y entonces dice rampas para todos lados. Ahora acá le pasó a este concejal y no lo pudo lograr. El municipio de La Plata. Sí, pero no tiene lo pudo ascensor, lograr. no tiene nada. No importa si era mayoría o minoría, si estaba en gobierno o está en gobierno. Escuchame, uno de ellos les refresca la cabeza, muchacho, no se puede laburar, ¿y qué le dicen? Y bueno, que te alcen, no vamos a hacer la rampa. Es muy difícil eso. Hay que dejar en algún caso la política de lado, ¿eh? El color va. Sí, y creo que tiene que ver en parte con esto de la sensibilidad, ¿no? Es que no la tienen, muestran que Es no. muy necesario. Yo creo que cuando se pierde esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de tan siquiera pensar por un segundo qué es lo que al otro le está pasando, y esta es otra de las cuestiones que creo que es necesario poner en agenda, ¿no? No todo es exposición, no todo es marketing, no todo es tapar una cosa con la otra. No se pierde nada acompañando el dolor, y eso tiene que ver con la sensibilidad de poder, como recién decía, tan siquiera de sentir lo que al otro le está pasando. Parece que es importante y que no tenemos que batallar mucho para no perder de vista esto. Y a veces hay situaciones en las que uno tiene responsabilidades, tiene obligaciones y tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Pierde la sensibilidad del político. Y en ese sentido no podemos justamente perder de vista ese aspecto, porque yo creo que nos hace mucho cuando nosotros tenemos la sensibilidad puesta en el trabajo. Obviamente que uno tiene una formación, estudia, milita, hace política, pero me parece que la sensibilidad nos hace poner en el lugar del otro, y creo que enriquece mucho cualquier trabajo. Menos política y más seres humanos, ¿no? Sí, creo que también abriría una brecha entre el que viene haciendo militancia y el que viene derecho a cargos Pero técnicos. yo lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Permanentemente. Me parece que el que hace militancia está más sensible, y el que va por los Conoce, está ahí, Guillermo, lo ves todo el tiempo, sábado, domingo, viernes, sube y todo lo demás. Y la mayoría de las veces que él patea, no lo hace y lo sube a las redes sociales como hace la mayoría, porque uno va viral, Macri, o la visita en helicóptero, hablemos de algo acá que yo vivo criticando, Tolosa Paz. Va con las botas que se compra en Miami y se saca la fotito y no, bueno, basta, y la sube a las redes sociales y pone publicidad. No, bueno, basta, pateemos, hagamos, generemos. Los que más lo necesitan es esas personas que están visitando, que están ahí. Hagan algo, loco, porque esas personas son las que lo necesitan y les pide ayuda. Claro. Y no es incompatible. Perdón, me apasiono. Pero no es incompatible el hecho de la política y el ser humano, o la calidad humana, o la sensibilidad, o el don de persona, tantas expresiones que hacen mención a lo mismo. Digo, uno que hace política lo va a hacer mucho mejor si justamente
lo hace con el cimiento, con la base de la sensibilidad y no perderla. Por eso no creo que sean incompatibles. Este es un tema que podemos charlar. Y yo creo que aquellos que han penetrado mucho más en la consideración de la gente, en el recuerdo, en la memoria, son aquellos que no han perdido esa capacidad de sensibilizarse frente al otro, han tenido la responsabilidad de dirigir un país, una provincia, y han gestionado y han logrado como atar estos tres elementos, y eso los ha distinguido ampliamente en la consideración y en el recuerdo del pueblo. En la historia. Guillermo, un placer como siempre, y nos reencontramos el viernes que viene, si te parece. Muy bien, viernes que viene, buen fin de semana. Igualmente, ese día volvemos.